tenemos esta toposurface en Reddit, de una extensión de tierra bastante grande. Esta dimensión de acá para acá son aproximadamente 5 kilómetros de largo, y esto de aquí de norte a sur podrán ser unos 15 kilómetros de largo. Entonces es una toposurface de mucha extensión. Lo que quiero es generar un sólido de AutoCAD al que le pueda sumar y restar. Necesito diseñar una laguna acá y unas plataformas para eso, y un master plan para una ciudad acá. Entonces necesito estudiar niveles de pendiente y alturas de plataforma para conformar corte y relleno, para conformar lo horizontal de la laguna. Obviamente no será el diseño final, es un diseño preliminar, pero me gusta moverme rápido, me gusta hacerlo a mí mismo, sin estar dependiendo de ingenieros todavía y de utilizar Civil 3D. Entonces, lo que necesito es un sólido de AutoCAD que sea así liso, un poco como se mira esta imagen de la toposurface, que no sea faceteado, con la triangulación de los meshes, que son los que realmente conforman las sábanas estas de topografía. La información triangulada es buena porque es más exacta, es más representativa del levantamiento topográfico que la información redondeada. Para redondear la información es necesario perder un poco de información. Sin embargo, para la parte plana eso no me afecta demasiado. La montaña me gusta generar sólidos lo más fieles al original posibles. Es difícil lograrlo, pero se puede, con tal de que sea liso el sólido. La mejor forma de hacerlo es haciendo una combinación de pasos entre Revit, como el origen, AutoCAD y Rhinoceros, para generar esas superficies livianas. Esas superficies livianas son importantes para que el archivo de AutoCAD en el que voy a trabajar sea un archivo fácil de usar, al que se le pueda sumar y restar, pero que no se tarde horas en hacer cada operación de suma o resta por tener que manejar toda la información del faceteado. Entonces, el procedimiento que vamos a utilizar es extraer de la toposurface el mesh, ¿verdad? Exportando la toposurface a AutoCAD. Es muy importante, por pasos que vamos a ver más adelante, que la toposurface no tenga subregiones. Entonces, lo primero que hacemos es que seleccionamos la subregión. Aquí se mira la finca y su contexto. Vamos a quitar la subregión de la finca. Vamos a quitarla, seleccionamos la subregión en sí y la deleteamos. La suprimimos. Y aquí ya tenemos la toposurface continua, sin divisiones, ¿verdad? Entonces, con esta se exporta desde Revit, se exporta como formato de AutoCAD DWG. Entonces se abre el menú de exportación. Nos vamos aquí a In-Session Export Setup. En los puntos estos se ponen los settings de la exportación. Es importante que los sólidos los pasemos a A6 Solids y las unidades las pongamos en metros. Y le damos OK. En los próximos pasos nos pregunta que queremos exportar. En realidad queremos exportar solo esta vista. No queremos exportar todas las vistas del proyecto, sino que exclusivamente esta vista 3D. Entonces ahí se llama el polígono, ¿verdad? Lo queremos en formato de AutoCAD 2013 y le damos OK. En este caso no se lo voy a dar porque ya lo hice, ¿verdad? Aquí se miren Current View Sheet Only, Current View, ¿verdad? ¿Qué es esto? Solo eso se va a exportar y le damos que lo haga, ¿verdad? Pero en este caso ya no lo vamos a hacer. Ya lo hicimos y entonces lo que obtenemos es esta superficie que sí está faceteada, ¿verdad? De hecho,
así sale exactamente de Revit. Cuando uno lo toca, no está unida, está como rota en diferentes piezas que se pueden ir seleccionando por aparte. Y cuando uno le pregunta qué son, dice que son Polyface Mesh. Todas ellas son Polyface Meshes que no se pueden sumar ni restar. Son archivos un poco arcaicos de AutoCAD. Y entonces lo vamos a trabajar en Revit en Rhinoceros para manejarlo como meshes. Este archivo lo podemos cerrar sin cambios para que no nos ocupe más memoria el asunto. Y entonces nos vamos a un Rhinoceros nuevo. Abrimos Rhino, un archivo nuevo de Rhino. Al nomás abrir el archivo, lo que hacemos es que ponemos en las opciones, en Tools, Opciones, nos vamos a que las unidades del modelo estén en metros y en la absoluta tolerancia le quitamos un decimal. Me gusta quitarle un decimal. En el layout hacemos lo mismo, metros, y quitamos un decimal. La razón de esto es porque Rhino es un programa que sirve más para diseño gráfico, para modelar cosas relativamente pequeñas, y ahora estamos hablando de una extensión topográfica de 15 kilómetros por 5 kilómetros. Entonces, para que no sean archivos exageradamente pesados, es importante pasarnos a metros y reducir un poco la tolerancia. Y entonces aquí ya tenemos listo el archivo. Y entonces ahora le decimos que importemos desde AutoCAD esa Polyface Mesh, ¿verdad? Entonces nos vamos y donde está grabada, bueno, aquí está esta. No es precisamente la que generamos. Es un buen ejemplo para enseñarles por qué es importante quitar las subregiones de Revit antes de generar dicha toposurface. Aquí estamos importando una a la cual yo no le había quitado las subregiones de Revit, y entonces cuando la vemos aquí en perspectiva, si se fijan, generó doble triangulación acá, porque esto ya estaba subdividido. Esto es el lecho de un río, y esto en Revit lo habíamos separado y lo habíamos puesto en celeste como que si fuera agua, y también aquí una carretera. Entonces ustedes pueden ver ahí que la triangulación se aumentó cuando en realidad esto pues es bastante liso como territorio, como terreno, pero por haber creado la subregión se creó más información de la necesaria. Entonces lo ideal es que no tenga eso, pero vamos a usar esta como ejemplo. Cuando ya la tenemos acá, una cosa que se hace es que se le encienden los control points, ¿verdad? O los puntos en sí. Los puntos. Aquí nos pregunta qué objetos queremos que enseñen los puntos, y seleccionamos todo en planta y le damos Enter, y entonces ahí encendió los puntos. Si se fijan, encendió un punto en cada intersección de los vectores de la Polyface Mesh. Y por eso es que se crearon puntos extra, ¿ve? Y se empiezan a crear estos nudos que son un poquito complicados luego para interpretarlos, y pueden trabar la máquina en algunos procesos futuros que vamos a hacer. Pero digamos que ese problema no lo tuvimos, que se generó un conjunto de puntos de forma sana. Idealmente acá le pedimos, bueno, y entonces cuando ya lo tenemos podemos salvar este archivo. Me gusta salvarlo como un archivo de Rhinoceros y le pongo un nombre, y también me gusta exportar algunos de los elementos, y entonces podemos decirle que queremos seleccionar los puntos,
y entonces están seleccionados los puntos usando este comando de acá. Y entonces seleccioné solo los puntos y entonces puedo venir y decirle que queremos exportar lo seleccionado. Vamos a ver, File, Export, Selected. Nos pide que seleccionemos los objetos a exportar. Le digo que los puntos. Ok, vamos a agarrar esto. Y le vamos a decir que los puntos. Y le damos Enter. Entonces se nos abre el comando de exportación. Acá lo vamos a salvar como un archivo ASCII-SAT. En las opciones le vamos a poner que queremos que sea para AutoCAD y lo vamos a guardar con algún nombre. En este caso no lo voy a hacer porque ya lo hice. Y entonces obtenemos un archivo que es la nube de puntos con el polyface. Vamos a cerrar este. Ya cumplió su cometido de explicarles. Cuando lo abro en AutoCAD, resulta que tengo la nube de puntos, de los puntos que se seleccionaron. Están los polyface. Los polyface los puedo borrar. Acá, como ven, están los puntos extra de donde estaba la carretera. Esto idealmente es mejor que no lo tenga, ¿verdad? Aquí iba el río. Idealmente es mejor que no lo tenga y se logra si uno elimina las subregiones. Aquí está los extra puntos que existen por haber puesto el lindero de la finca, ¿verdad? Pero bueno, imaginemos que esta es una nube de puntos que está limpia. Entonces genero estas líneas guía y las pongo a 1200 metros sobre el nivel del mar para que estén encima de los puntos más altos, ¿verdad? Y entonces básicamente acá, para explicarles lo que estoy haciendo, porque pongo esas líneas guía, resulta que vamos a generar esas superficies con Rhino, pero necesito que sean lo más precisas posibles para que se peguen a los puntos. Y Rhino genera superficies que pueden dividirse lo más en 255 spans o 255 separaciones, digamos, en cada sentido, tanto en X como en Y. Entonces, la información topográfica que tenemos del terreno tiene puntos cada 15 metros. Entonces, ahí se puede ver a lo lejos la retícula del punteado. Están cada 15 metros por 15 metros. Entonces, si yo cojo 15 metros y lo multiplico por 255, 15 por 255 spans que me puede dar, son como 3800 metros de distancia. Entonces pongo una línea guía en el borde, en el último punto que tenemos, y la copio, digamos unos 3800 metros en el sentido de X. 3750 la copié. Y luego pongo otra línea en este punto acá y la copio 3750 hacia acá. Entonces ahí podemos ver por qué existen esas líneas guía en ese sentido. Lo mismo hago aquí, la hago para acá, luego me corro hacia arriba y genero otro tramo hacia abajo para tener cobertura, pero necesito tener traslapes, ¿verdad? Entonces aquí se generó otro traslape y aquí llegué hasta el final. Entonces generé este archivo que es básicamente ya la nube de puntos nada más. No tiene más que la nube de puntos y las líneas guía. Y entonces esto lo salvo como un archivo de AutoCAD y luego abro otro Revit, otro Rhino, igual en los tools pongo las opciones y pongo que antes de hacer nada pongo que las unidades estén en metro y en 1%, ¿verdad? Y luego cuando ya está vengo e importo la famosa nube de puntos de AutoCAD, ¿verdad? Que se llamaría Cloud, ¿verdad? Y ya trae sus líneas guía. Entonces ahora vamos a generar las superficies. Las superficies las vamos a generar utilizando los puntos nada más, ¿verdad? Por eso es que extraje los meshes. Logré
hacer un archivo en AutoCAD donde le quité los meshes para que solo estén los puntos. Es una forma mucho más exacta o mucho más aproximada para generar las superficies que lea los puntos generados por la superficie que los triángulos del mesh. Entonces es importante eliminar los meshes y usar los puntos. Entonces vamos a utilizar acá en las opciones de superficies, hay diferentes formas de generar superficies. Y está esta que es el patch o el parche. El parche es el que vamos a usar porque es el más maleable, el que permite más manejo de sus settings. Entonces aquí dice seleccione las curvas, puntos o puntos o nube de puntos que quiere hacer que la superficie se apegue a. Entonces empezamos, digamos, vamos a hacer este primer cuadrante de acá de 250 y pico spans, digamos, en cada sentido, de más o menos 15 metros por 15 metros cada uno. Entonces tengo que seleccionar los puntos adentro de este cuadrante y tratar de no seleccionar más, ¿verdad? Entonces hacemos un poco de zoom acá para tener más cercano el cuadrante. Una cosa importante de hacer es acá en los layers, me voy y al layer de guías lo pongo con candado para que a la hora de seleccionar no me esté seleccionando las líneas guías, sino que solo los puntos. Los puntos si los tengo, su layer lo tengo abierto, sin candado. Entonces empiezo a armar aquí un cuadrado con el botón izquierdo del mouse y haciendo drag empiezo a hacer un cuadrado de selección y me vengo hasta salirme un poquito de estas dos líneas guía, lo más cerca de las líneas guía posible, y suelto, y entonces selecciona los puntos adentro de ese cuadrante. Acá lo pueden ver en la perspectiva, ¿verdad? Y entonces con esa información de cuadrante le pido que le dice Apache Enter cuando esté listo. Entonces Apache Enter, entonces se me abre el menú de opciones del patch y aquí están los settings que yo puedo manejar. Y esto es bien importante. El setting de puntos de muestra lo dejo en punto 5 para que sea más exacto. La superficie en cuántos spans se va a partir en el sentido X. U equivale a X. O sea, en este sentido, ¿cuántos spans va a tener? Y le doy el máximo que puede manejar Rhinoceros es 255. Si le pido 256, por ejemplo, me dice que no lo puede hacer. Entonces lo dejo en 255. En Y, que es la B, el sentido U y B son los controles de superficies, pero equivalen a X, Y en nuestro archivo. Y entonces en el sentido Y o B, también 255. Y el stiffness lo pongo en 0.01. Esto significa que quiero que se apegue bastante a lo que trate de hacer su superficie redondeada. Es una superficie parabólica, digamos, pero la queremos que la aproxime lo más posible a la nube de puntos. Y eso significa este stiffness de 0.01. Y entonces le doy OK y me va a generar una superficie con unos residuos hacia los 4 lados exteriores, pero que en principio cogen los puntos de este cuadrante. Vamos a darle tiempo a que termine la superficie y vamos a ver qué es el resultado. Excelente, aquí ya nos realizó la superficie. Básicamente es un mantelito que coge los puntos adentro de estas 4 líneas guía y tiene un sobrante hacia afuera de cada lado. Y como podemos ver, esos sobrantes son algo escandalosos porque son como que el residuo de la tendencia que tenía la superficie cuando iba saliendo en cada dirección. Pero lo que nos interesa es que se esté apegando lo más posible a los puntos de adentro. Y aquí podemos hacer un zoom en este lateral para ir viendo
qué está pasando, y si nos fijamos, pues sí se logró. Esta es la línea, digamos, de la cresta de la montaña, que trata de responder o apegarse a esta línea de puntos. Como ven, no lo logra totalmente, pero lo hace bastante bien, ¿verdad? No se confundan por estas líneas de acá, que ya son líneas que son los residuos de los bordes. Si nos aproximamos aquí en el otro sentido, podemos ver que sí, efectivamente, por tener esa resolución de 255 spans apegado a nuestra retícula de 15 metros, pues sí se logró que más o menos se vaya apegando lo más posible al terreno. No es muy exacto, es parte de la información esa que se pierde al redondear en vez de tener una superficie faceteada, pero por lo menos de esta manera logramos aproximarnos bastante a la personalidad del terreno. Entonces vamos a tener un terreno con las montañas bastante exacto, digamos. Cuando ya está generada la superficie, yo la cojo y le digo export selected, o sea, solo lo que está seleccionado, que es solo la superficie. Entonces acá le digo que lo quiero exportar como un archivo ASIC, ¿verdad? En las opciones quiero que sea para AutoCAD y por ejemplo esta sería la esquina noroeste, entonces se llama Escuintla Surface Northwest, ¿verdad? Entonces ese es este, ¿verdad? Luego vengo y la borro para alivianar el archivo y me voy hacia abajo y genero el siguiente cuadrante, digamos este de en medio. Es lo mismo, empiezo lo más cerca de la línea guía afuera, trato de coger los puntos adentro de estas líneas guía y si se acuerdan, en la anterior cogimos puntos hasta acá. Entonces este tramo de acá es el tramo donde se van a traslapar estas dos superficies, y eso es importante, que haya un poco de traslape de información, es importante, ya van a ver por qué después, ¿verdad? Entonces cojo los puntos acá y se pone en amarillo este cuadrante, y lo mismo le pido entonces que con el match genere otra superficie con 255 por 255 y le damos OK. Y así se estaría generando cada superficie de cada cuadrante. Esta la vamos a cancelar porque ya están generadas